Bueno, vamos con nuestra última función de la clase, que es la función si fecha. Les decía que esta función si fecha es una función que no existe dentro de las funciones de Excel. Si yo vengo acá a mi ficha o pestaña de fórmulas y vengo a funciones de fecha y hora, ustedes se van a dar cuenta que acá entre otras están muchas de las que ya vimos, hay otras que pueden ustedes aprender a usar, y miren que no hay ninguna que se llame si fecha. ¿Mm? No existe dentro de las funciones. Si yo busco acá en fx una, una función, yo la puedo buscar y le digo si fecha, no existe. Ahora, si yo, por ejemplo, le digo, qué sé yo, año, no, coseno, por ejemplo, coseno, y le digo ir, él me va a mostrar las funciones relacionadas con coseno. Pero si le digo si fecha, miremos a ver qué me trae. Y le digo ir o enter, me dice no, no encuentro nada, reformule la pregunta. Esa función si fecha es una función que nos vamos a aprender la sintaxis, nos la vamos a aprender, por eso hice el video aparte, porque es supremamente útil para calcular periodos de tiempo entre dos fechas. ¿Cuántos meses han pasado? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días han pasado? ¿Mm? Y es muy exacta porque tiene en cuenta los días de los días bisiestos. Entonces, les voy a hacer el ejemplo de los años de contrato y luego les explico bien la sintaxis. Miren lo que voy a hacer. La función si fecha la escribo, abro paréntesis, no me da sintaxis. A simple vista yo pensaría que es una función que no tiene argumentos, pero si lo doy enter no funciona. No es que no tenga argumentos, sino que es una función de Visual Basic. Visual Basic es el programa, el lenguaje de programación con el cual nos crearon Excel, Word, PowerPoint, todos los programas de Microsoft. Y ella la entiende, el Visual Basic entiende la función si fecha, el Excel la entiende porque es una función de su programa, digamos, creador, pero no pertenece a Excel como tal. Y miren lo que voy a hacer. Le voy a decir la fecha inicial, años de contrato. Entonces, desde el año, la fecha final. Ahorita les escribo esta sintaxis. La fecha final, entonces le voy a decir hasta hoy cuánto ha pasado y quiero que me diga cuántos años y le voy a escribir entre comillas la Y de year, de años, cierro comillas y cierro el paréntesis. Esa es la sintaxis que espera el si fecha que yo le escriba para cuántos años han pasado entre esas dos fechas. Si le doy enter, me da un número. Pilas que a veces el campo donde uno está calculando tiene formato de fecha. Entonces, profe, pero ¿cómo así me está dando una fecha rarísima? Quiere decir que no es formato de fecha, tenemos que tener un formato de número, ¿sí? Porque quiero los años que han pasado entre tal y tal fecha. Cuando copio mi fórmula, me está diciendo cuántos años han pasado desde esa fecha. ¿Ok? Entonces, la función si fecha, les voy a escribir en una hoja nueva sintaxis de si fecha. ¿Cómo es entonces? Decimos que voy a escribir acá un texto, formato de texto, y voy a escribir todo lo que necesitamos. Entonces, igual a la palabra clave o nombre de la función, la fecha inicial o la fecha más reciente entre las dos fechas, la fecha más reciente, punto y coma. No, perdónenme, la fecha más antigua, o sea, la primera fecha. La fecha más antigua, punto y coma. La fecha más reciente, entre las dos fechas que quiero sacar el periodo. Fecha más antigua, fecha más reciente, que puede ser hoy. Y, entre comillas, tenemos varias opciones. Si yo le coloco Y, ya vimos que era year, de año. Entonces me va a calcular el periodo calculado son años. ¿Eh? Pero si yo escribo esto mismo, voy a simplemente a copiar. Tenemos como 5 o 6 opciones. Si yo le digo
En cambio de Y le escribo M, puede ser en mayúscula o minúscula, M, me está calculando cuántos meses han pasado entre las dos fechas. Periodo calculado entre las dos fechas. No se les olvide que a veces confunden los conceptos de que me está con la función años. La función año me dice en qué año está una fecha, ¿cierto? Y cuántos años han pasado entre dos fechas es con la función si fecha, eso sí. Entonces, si yo le digo el D sería cuántos días han pasado. Este de días uno lo puede reemplazar, es lo mismo que restar fechas. Si yo resto dos fechas, me dice cuántos días han pasado entre las dos fechas. Puedo cambiarlo, estos son los especiales. Si yo le digo cuántos meses han pasado después de los años cumplidos, le digo YM, year month. Por ejemplo, para calcular la edad, entonces, cuántos años, cuántos meses y días han transcurrido de edad. Entonces, estos son meses después de años cumplidos. El quita, por ejemplo, el caso es que yo, por ejemplo, digo, yo tengo 40 años, 3 meses y 25 días. ¿Sí? Eso es lo que hace estos meses después de los años, estos son los que me calcularía el YM. Voy a ponerles acá años, meses, días para que se acuerden. ¿Sí? Eso es lo que les está hablando. Estos meses son estos. Y si le digo cuántos días para calcular eso que está en la E6 sería MD. Entonces, ¿cuántos días después de los meses calculados, de los meses cumplidos? Días después de meses cumplidos. ¿Sí? Y esos meses cumplidos incluyen pues los años. Entonces, me daría esto. Estos serían los días después de los meses cumplidos. Y hay otra que no se usa, pues nunca la uso mucho realmente, pero también es útil, que sería YD. ¿Cuántos días han pasado después de los años cumplidos? Días después de años cumplidos. Esa es como menos utilizada. ¿Ok? Entonces, esa es la sintaxis y uno juega con eso. La fecha más antigua, si la cambian de orden, si colocan primero la más antigua y después, primero la más reciente y después la más antigua, no les va a funcionar. Miren, les va a dar error. Si yo colocara aquí el hoy y acá el B3, o sea, la fecha más reciente primero y la más antigua después, me da error de número. No entiende esa función. Entonces, siempre tiene que ser primero la fecha más antigua, más lejana, y después la fecha más reciente. No siempre es hoy, claro, no se mecanicen con eso. Hoy porque quiero los años de contrato hasta hoy, pero podría estar diciendo, dígame cuánto ha pasado entre la fecha de pedido y la fecha de facturación. Entonces ya son dos celdas que tienen dos fechas diferentes. Ok. Bueno, entonces como reto, sabiendo esto, acá me faltó decirles que es una función de Visual Basic, para que se acuerden que Visual Basic es el programa, el lenguaje de programación en el cual están hechos todos estos programas. Bueno, el reto que les tengo, tenemos acá la fecha de nacimiento. Todos van a colocar en la primera, como hicimos por allá en otro archivo, coloquemos nuestra fecha de nacimiento en esta que está vacía. En la vacía, coloquen su fecha de nacimiento. Para calcular aquí la edad, entonces aquí van a calcular años, meses y días cumplidos de edad. Entonces les voy a combinar acá y les voy a colocar acá reto. No recuerdo si ya les enseñé, creería que no, cómo hacer un enter en
en una celda de Excel. Si yo le doy Enter a una celda así como estoy ahí, le doy Enter, me cambio, me baja de celda. Pero si yo quiero hacer un Enter después de esta palabra reto y que se quede en la misma celda en la que estoy, le digo, le oprimo la tecla Alt de la izquierda, la que está al lado izquierdo de la barra espaciadora, Alt Enter. Perdónenme, aquí editando. Tengo que tener el cursor acá editado, Alt Enter, y miren que puedo hacer un Enter dentro de la celda. Entonces el reto es calcular la edad con cifecha. Entonces van a calcular cuántos años, meses y días tienen ustedes. Ese es el reto que les dejo de tarea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es mi fecha de nacimiento, 2 de marzo del 72. Entonces, para mí me debe dar algo como 48 años, de marzo hasta acá me dan como marzo, abril, mayo, junio, julio, como 5. Entonces, 48 años, 5 meses y tantos días que han pasado desde que yo nací. En esta amarilla es donde ustedes les va a dar la de ustedes, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar estos archivos vacíos, los dos archivos que hemos trabajado, para que ustedes, viendo los videos, hagan sus funciones, cumplan los retos, practiquen haciendo los retos y me van a subir esos dos archivos a esta tarea que dice subir archivos acá. Entonces ahí van a subir sus dos archivos de trabajo, yo les pego una revisada y con eso tenemos una nota. Y a las 2:35 se abre este quiz que dura 15 minuticos con unas cuantas preguntas de todo lo que hemos visto en estas clases. Y al final les da la nota que han sacado. Y nos vemos entonces la próxima clase.